Siguen las operaciones de Israel contra el hospital de Al-Shifa en la Franja de Gaza, buscando probar un supuesto centro de mando de Hamás. Al tiempo, la Fuerza Aérea israelí lanzó panfletos pidiendo la evacuación del este de Khan Yunis. La ONU pide que se investiguen los crímenes en los territorios palestinos. Tenemos reporte. El socialista Pedro Sánchez fue reelegido como presidente del gobierno español tras conseguir 179 votos en el Congreso para su investidura. Sánchez recibió el apoyo de los independentistas vascos y catalanes. Y en rueda de prensa tras su reunión con Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, repitió que opina que su homólogo chino es un dictador. Beijing protestó y declaró que se opone a lo que llamó una declaración irresponsable. Estas son las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y es un gusto estar con ustedes. Vamos a comenzar con la información desde la Franja de Gaza. El ejército israelí afirma que tomó control del puerto del enclave y su fuerza aérea arrojó panfletos llamando a la evacuación de civiles del este de Khan Yunis. Ubicado en la mitad sur de la Franja de Gaza, alberga decenas de miles de desplazados del norte, en escuelas y tiendas de campaña en medio de escasez de alimentos y agua. En tanto, el jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Turk, dijo que los brotes de enfermedades y el hambre son inevitables en la zona. La ONU pide además que se investiguen los crímenes cometidos en la franja. Y tras haber rodeado el hospital de Al-Shifa y comenzado a registrarlo, Israel está ahora bajo presión para probar su teoría, que Hamás estableció un centro de mando en el hospital y que utilizó a los médicos y pacientes como escudos humanos. En un video publicado se muestran las armas encontradas en el complejo, pero hasta ahora no se ha podido demostrar la existencia de túneles o de un supuesto sofisticado centro de operaciones. Nos reportó previamente sobre la situación nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz. Por segundo día consecutivo, Israel mantiene esa redada sobre el hospital Al-Shifa en su interior con tanques y soldados y sobre los edificios diferentes del complejo, pues es un hospital muy grande, es el mayor de la Franja de Gaza. Así, por un lado, Israel, el ejército israelí, publicó un vídeo diciendo que encontró 3 bolsas supuestamente escondidas detrás de máquinas de resonancias magnéticas, que en el interior habría un rifle, granadas, uniformes de Hamás y chalecos antibalas. Y en este sentido también el ejército mostró en este vídeo cómo había también otros rifles, otros tipos de armas e incluso un ordenador portátil que dijeron que analizarán. Esta es la versión que hemos visto del ejército israelí, pero para Israel esto es una evidencia de que jamás usa hospitales, algo que el grupo islamista niega. Dice que en concreto Israel plantó ese material dentro del hospital y que trata de justificar sus ataques sobre Gaza, con sus ataques sobre los hospitales de Gaza con este tipo de vídeos, mientras que de momento pues no ha dado a conocer Israel pruebas realmente verificables de la principal acusación que sostiene desde hace semanas y que se remonta al año 2014, y es que Israel dice que debajo del hospital Al-Shifa hay túneles y un centro de comando, un cuartel general del grupo islamista Hamás, pero por ahora no podemos hablar de pruebas contrastables dentro de esta situación. No se conoce cómo están las cosas dentro del hospital. Incluso el Ministerio de Salud de Gaza ha perdido el contacto con el personal médico y solo nos quedamos con esas palabras que dijo hasta última conexión un personal de emergencia, Omar Sakut, que era una situación desesperante, pues recordemos que desde hace 7 días no entra agua, ni comida, ni suministro médico, no hay conexión y tampoco electricidad. La situación es realmente de caos, y en medio de este caos sobre Al-Shifa, sobre los bombardeos, las evacuaciones, esta situación de crisis humanitaria en la franja, pues como bien decías, anoche el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución muy enfocada en los niños para poder establecer una entrada de ayuda humanitaria, también recuperar a los rehenes, pero como digo, con un enfoque sobre los niños. Son pausas humanitarias que apuntan a que de forma urgente y amplia, sin un número determinado de días, pero apuntando al número suficiente de tiempo, ¿no?, para poder entrar esta ayuda y tratar a los niños, pues Israel rechazó esta aprobación de la resolución. En concreto, su embajador ante la ONU, Gilad Erdan, dijo que Israel, cito textualmente, seguirá actuando hasta que Hamás sea destruido y los rehenes sean devueltos, y en concreto culpó a Hamás de deteriorar deliberadamente la situación humanitaria en Gaza. La policía israelí dijo que se enfrentó a 3 hombres armados que murieron en el puesto de control de túneles entre Jerusalén y la ciudad ocupada de Belén en Cisjordania. Tras un amplio despliegue de fuerzas en el lugar, el servicio de ambulancias de Israel dijo que estaba atendiendo a 6 personas que resultaron heridas, incluida una en estado crítico. Todas ellas fueron más tarde evacuadas a hospitales.
Y amigos y familiares de los 240 rehenes de Hamás capturados el 7 de octubre y llevados a la Franja de Gaza marcharon en la ciudad de Gezer, en Israel. La protesta comenzó originalmente el martes y los familiares se reunieron desde Tel Aviv para comenzar su viaje, que finalizará en Jerusalén. Se reunirán en la Knesset, el Parlamento de Israel, para exigir que las autoridades nacionales e internacionales hagan más esfuerzos para asegurar la liberación de sus seres queridos. Y vamos a cambiar de tema, continuamos en España porque el socialista Pedro Sánchez fue reelegido como presidente del gobierno tras lograr 179 apoyos en el Congreso de los Diputados. Nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado, nos reportó previamente sobre el desarrollo de la votación. Ahora sí, el debate de investidura ha resultado en la confianza del Congreso de los Diputados al candidato socialista, que será el presidente del Gobierno de España durante los próximos 4 años. Pedro Sánchez ha recibido 179 apoyos, es decir, 3 más de la mayoría absoluta que necesitaba en esta primera votación. Entre ellos los apoyos, por supuesto, de los socialistas, pero también de la coalición de izquierdas Sumar, de los independentistas y nacionalistas vascos, de los regionalistas de las Islas Canarias y, por supuesto, de los votos, tan negociados votos de los independentistas catalanes que pedían a cambio una polémica ley de amnistía que fue registrada este lunes en el Congreso de los Diputados. En contra, Pedro Sánchez recibió los votos un no por parte de los 171 diputados del Partido Popular, el conservador Partido Popular, del partido de extrema derecha Vox y de un partido regionalista del norte de España. Esta votación se ha dado tras 2 días de un bronco debate en el que Pedro Sánchez ha defendido su labor durante los últimos años como presidente del Gobierno, destacando algunas medidas sociales como la subida del salario mínimo o la reforma laboral, y donde sobre todo ha defendido la amnistía registrada en el Congreso como la única manera de restablecer la convivencia entre Cataluña y España. Pero también hemos escuchado mucho y muy fuerte, y con términos muy fuertes me refiero, las críticas por parte de la oposición a esta ley de amnistía, que califican de golpe de Estado, de inconstitucional y de la divisa que ha utilizado Pedro Sánchez para comprar esta investidura. En Estados Unidos, el Congreso puso fin a la amenaza de un cierre de gobierno gracias a la aprobación este miércoles por la noche de un paquete de financiación gubernamental temporal. Así, la confrontación sobre el presupuesto federal se aplazará hasta el nuevo año. El Senado se reunió esta tarde para aprobar el proyecto de ley con una votación de 87-11 y lo envió al presidente Joe Biden para su firma, un día después de que fuera aprobado por la Cámara en una abrumadora votación bipartidista. Tengo buenas noticias para el pueblo estadounidense. Este viernes por la noche no habrá cierre del gobierno. Gracias a la cooperación bipartidista, mantendremos el gobierno abierto sin píldoras venenosas ni recortes dañinos a programas vitales. Un gran resultado para el pueblo estadounidense. Y por primera vez desde hace un año, los presidentes de Estados Unidos y China se reunieron pese a las tensiones que dificultan sus relaciones. Ambos países acordaron restablecer comunicaciones militares en un contexto de tensión sobre Taiwán. Sin embargo, posterior al encuentro, Biden volvió a llamar a Xi dictador y Beijing ya reaccionó. Nos cuenta más nuestro corresponsal Adrián Foncillas. Llamar dictador a Xi Jinping es extremadamente equivocado y una manipulación política irresponsable. Lo ha aclarado hoy el Ministerio de Exteriores chino después de que Joe Biden volviera a calificar así a Xi tras su reunión en la PEC. Siempre habrá gente con motivos para intentar perjudicar las relaciones entre Estados Unidos y China, pero no lo conseguirán. Ha continuado el portavoz ministerial, que sin embargo no ha concretado quién es esa gente. Es este un asunto sensible en China, que sostiene que hay diferentes modelos de democracia y acusa a Occidente de intentar apropiárselo. En el modelo chino, a diferencia de las democracias liberales, la legitimación de sus dirigentes no emana de las urnas, sino del bienestar del pueblo, y el sistema de confrontación de partidos es sustituido por la concertación y el consenso. Se entiende, pues, que China se ofende más por la insistencia, porque ya llamó Biden dictador así el día después de que su secretario de Defensa, Antony Blinken, regresara
regresara de Beijing tras un viaje para rebajar la tensión, y lo ha repetido ahora justo después de otra cumbre de la que se esperaba lo mismo. Es un extraño colofón a una reunión en la que Estados Unidos había recibido un trato inusualmente amable en la prensa oficial china. Se recordaban estos días los viajes de un Xi casi juvenil, con la foto donde está sentado en un tractor de la América Profunda, y hoy se subrayaba la gentileza de Biden al acompañarle personalmente hasta su vehículo. Tanto ha cambiado el tono que muchos se han desorientado y en broma pedían en las redes que se les aclarara de una vez si tenían que amar u odiar a Estados Unidos, y se preguntaban si no ha llegado el momento de retirar esas series televisivas donde los heroicos soldados chinos luchan contra los pérfidos estadounidenses en la guerra de Corea. Y Myanmar vive sus semanas más convulsas tras varios ataques coordinados de insurgencia contra la junta militar. Miles de refugiados buscan asilo en India y en China, mientras los países de la ASEAN piden un alto el fuego. Informe de Luis Muñoz. Momento clave en Myanmar. Distintos grupos rebeldes lanzan su mayor ofensiva contra la junta militar, en el poder desde 2021 tras un golpe de Estado. Difunden imágenes de capturas de ciudades y rendición de militares, especialmente en las zonas fronterizas del norte y el este, obligando a los civiles a huir de los combates, como esta joven en India. Ahora no tenemos nada, tampoco podemos regresar a Myanmar ni sabemos cuánto tiempo vamos a tener que quedarnos aquí. Los principales enfrentamientos suceden en la frontera con China. Beijing ha estado pidiendo a Myanmar que acabe con las actividades criminales apoyadas por la Junta que afectan a sus ciudadanos. Ante la falta de respuestas, China no habría frenado los ataques contra el ejército birmano de una triple alianza de grupos armados, étnicos y opositores. La situación ya no es sostenible para el ejército de Myanmar. En algún momento tendrá que ceder partes muy importantes de su territorio, o incluso podría verse obligado a hacer concesiones potencialmente mayores. El ejército de Myanmar se enfrenta a una crisis existencial. El gobierno chino ha estado pidiendo un acuerdo de paz. Así habló este jueves. China está muy preocupada por la situación del conflicto en el norte de Myanmar. Instamos a todas las partes a que cesen las hostilidades lo antes posible. La crisis coincide con la reunión de ministros de defensa de la Asociación de Naciones de Asia Suroriental, con los titulares de Estados Unidos, Rusia y China. Uno de sus focos está puesto en Myanmar, que suma más de 2 millones de refugiados, tras el golpe de Estado contra el gobierno democrático de la premio Nobel Aung San Suu Kyi en 2021 y la limpieza étnica de 2017 contra la minoría rohingya, quienes siguen buscando refugio en la región. Y finalizamos en Corea del Sur. Este jueves los estudiantes de secundaria se tuvieron que enfrentar a un día al que le temen: los exámenes de ingreso a la universidad. Se trata de una prueba muy difícil y que culturalmente puede llegar a determinar el futuro académico y hasta social de una persona. Veamos de qué se trata en el siguiente informe. Apenas amanece en Corea del Sur cuando 500.000 de estudiantes de secundaria llegan para presentar su examen anual de ingreso a la universidad. En este país asiático, altamente competitivo, se considera que la prueba define la vida, ya que determina el nivel de universidad a la que un estudiante puede asistir, así como su estatus social, carreras e incluso sus perspectivas de matrimonio. Estoy nervioso y temblando porque he estado estudiando durante 3 años y todo termina con este examen de hoy. Gran parte del país se paralizó para ayudar a los estudiantes a concentrarse en este importante examen de 9 horas. El gobierno suspendió los despegues y aterrizajes de aviones ruidosos durante la parte de comprensión auditiva en inglés, mientras que las oficinas públicas y los principales negocios abrieron tarde para aliviar la congestión del tráfico y la policía estuvo en alerta para ayudar a los estudiantes que llegaron tarde. Se ha culpado a la enorme presión ejercida sobre los estudiantes por las tasas de depresión y suicidio entre los adolescentes de Corea del Sur, que se encuentran entre las más altas del mundo. Los padres advirtieron que no debían realizar esta prueba de manera demasiado fatalista. En este momento para ellos esto lo es todo, pero una vez que pase se darán cuenta de que no es gran cosa. Sin embargo, en este momento es demasiada carga para ellos, simplemente hay que dejarlo pasar. Se espera que la prueba de este año sea más justa que la anterior, ya que las autoridades eliminaron las llamadas preguntas asesinas. Por lo general, estas se extraían de material que no se cubre en las escuelas públicas, lo que beneficiaba a aquellos que podían pagar escuelas privadas o servicios costosos de preparación de exámenes.
Es el final del informativo, pero lo invitamos a que se quede con nosotros y la invitamos a que se quede con nosotros en France 24 y France24.com. Ya volvemos con más información.